Bienvenidos, viajeros de la oscuridad. Soy el santo demoníaco, y esta noche te llevaré a un lugar donde el agua no solo fluye, también habla. Un lugar donde los ríos guardan secretos que no deberían ser escuchados por oídos humanos. Antes de comenzar, asegúrate de estar cómodo. Apaga las luces si puedes, deja que el silencio te rodee. Porque esta historia trata sobre algo tan antiguo, tan profundo, que podría hacerte pensar dos veces antes de acercarte al borde del agua. Esta es la historia del susurro del río. En una pequeña aldea al pie de los montes Urales, en Rusia, existe un río llamado Kryuchevaya, que significa la fuente. Los habitantes locales siempre han temido acercarse demasiado a sus orillas, especialmente después del anochecer. Según las leyendas, el río tiene un don extraño, puede hablar. Pero lo que susurra no son palabras de sabiduría, sino promesas oscuros que arrastran a quienes las escuchan hacia su perdición. La historia comienza en 1968, cuando un joven llamado Dmitri decidió desafiar las advertencias de los ancianos del pueblo. Era un hombre curioso y testarudo, convencido de que las historias sobre el río eran solo supersticiones. Una noche, mientras pescaba cerca de la orilla, escuchó algo que lo dejó paralizado, una voz baja y melodiosa que parecía surgir del agua misma. La voz le dijo: «Dmitri, ven más cerca. Tengo algo para ti». Intrigado y asustado a partes iguales, Dmitri se inclinó hacia el río. El agua estaba inusualmente quieta, como si estuviera esperando. Entonces, vio algo brillante en el fondo, una pequeña llave dorada que parecía flotar justo debajo de la superficie. Sin pensarlo demasiado, extendió la mano para tomarla. Pero en el momento en que sus dedos rozaron el agua, la voz cambió. Ya no era suave ni tentadora, ahora era aguda, casi furiosa. «Demasiado tarde», gritó. Antes de que pudiera reaccionar, sintió una fuerza invisible que lo jalaba hacia el río. Gritó pidiendo ayuda, pero nadie lo escuchó. Cuando los vecinos lo encontraron al día siguiente, Dmitri había desaparecido. Solo quedó su caña de pescar, abandonada en la orilla. A partir de ese día, los eventos extraños en el pueblo se multiplicaron. Las personas que vivían cerca del río comenzaron a escuchar susurros durante la noche, voces que pronunciaban sus nombres con una claridad escalofriante. Algunos juraban que veían figuras humanas bajo el agua, moviéndose lentamente como si caminaran por el fondo del río. Un mes después de la desaparición de Dmitri, una niña llamada Anya tuvo un sueño recurrente. En el sueño, escuchaba una voz que la llamaba desde el río. La voz decía: «Anya, trae la llave. Devuélveme lo que me pertenece». Cada vez que despertaba, encontraba sus manos mojadas, como si hubiera estado tocando agua en su sueño. Preocupada, su madre fue a consultar a una anciana del pueblo, conocida por sus conocimientos sobre lo sobrenatural. La anciana explicó que el río Kryuchevaya no era un río común. Según la leyenda, hace siglos, un antiguo espíritu del agua fue encerrado allí por un chamán, usando una llave dorada como sello. Si alguien liberaba accidentalmente al espíritu, éste buscaría expandirse más allá del río, consumiendo todo a su paso. La anciana advirtió que si la llave no era devuelta al río antes de la próxima luna llena, el espíritu se liberaría por completo. Anya, aterrorizada pero decidida, tomó la llave que había encontrado en su bolsillo, sin saber cómo había llegado allí, y se dirigió al río al amanecer. Cuando llegó a la orilla, el agua ya no estaba quieta. Se movía violentamente, formando remolinos que parecían manos intentando alcanzarla. La voz del río resonó en su mente, esta vez más fuerte que nunca: «Devuélveme mi prisión». Con lágrimas en los ojos, Anya lanzó la llave al agua. Por un momento, todo se detuvo. Luego, el río emitió un rugido ensordecedor, como si algo dentro de él estuviera enfureciéndose. Cuando el agua volvió a calmarse, Anya sintió que algo la observaba desde las profundidades. Desde entonces, el río ha permanecido en silencio hasta cierto punto. Los habitantes del pueblo aún escuchan susurros ocasionales, especialmente en noches de luna llena. Y si te acercas demasiado, podrías sentir una mano fría tirando de tu tobillo, invitándote a unirte a quienes ya no regresaron. Bien, eso fue todo por hoy, mis queridos pecadores.
¿Qué opinas? ¿Crees que algunos lugares guardan secretos que no deberían ser revelados? Si alguna vez has sentido que algo te llama desde el agua, cuéntamelo. Me encantaría escuchar tus historias. Gracias por acompañarme esta noche. Recuerda, no todo lo que fluye es inocuo. Hasta la próxima, cuídate, y no te acerques demasiado al borde.